Hola, bienvenidos, agradezco a los miembros que se han unido y su aporte al canal, en especial a los del grupo Rey del Subsuelo, Patox, Rodrigo Suetzik, Noto, el señor Pepo Papeada, Galex y Diana. Muchas gracias por todo su apoyo. Sin más dilación. Tío Adam, capítulo 24. Si Adam se sorprendió o enojó por la respuesta de Lilith, no lo demostró. Se limitó a mirarla con la cabeza apoyada en la mano, como si la situación le aburriera. Lilith no necesitó mirar para saber que los exorcistas la observaban con cautela. Lilith tuvo cuidado de no asustarlos. Después de todo, no tenía ningún deseo de masacrar al rebaño de Adán. Extendidos a ambos lados de Adán estaban sus 7 capitanes exorcistas, con sus rostros enmascarados retorcidos por el disgusto y el desprecio por los pecadores que habían reclamado como presa. Lo cual significaba que solo faltaba una figura. Ni Lilith ni Adam se sorprendieron ni alarmaron, especialmente cuando un cuerpo cayó de repente ante el trono carbonizado. La pecadora gritó cuando Lute descendió del lugar donde había arrojado el alma, y su rodilla golpeó la espalda mientras aplastaba el rostro de la pecadora contra el suelo. Señor, dijo Lute, ignorando por completo la presencia de Lilith mientras se inclinaba ante el primer hombre. Le presento a la hiena de Auschwitz. Lilith esperó pacientemente mientras Adam le hacía señas a Lute para que se apartara del alma condenada. Lute tomó su lugar al lado de Adam, pisando los cadáveres carbonizados e inmortales que estaban alrededor de la base del trono, aplastando los huesos bajo sus pies. No miró a Lilith ni una sola vez mientras observaba a Adam observar el alma que había traído ante él. La pecadora era una mujer con la cabeza y los rasgos de una hiena, que se levantó lentamente para arrodillarse en el suelo. Todo su ser se estremeció de miedo, el peso del odio oprimía a su ser mientras solo podía mirar a su alrededor y asimilarlo todo. Los ángeles aterradores que estaban de pie juzgando a sus camaradas y otros pecadores, la demonio con cuernos que se alzaba detrás de ella y el ser entronizado que parecía ser una especie de diablo sagrado. Y cuando vio cómo el trono estaba vivo, retorcido en un recipiente de agonía, comenzó a reír como solo una hiena podía hacerlo. Lilith alzó una ceja. Las hienas eran una de sus criaturas en el Edén. Conocía perfectamente esas risas. Y por la mirada de asco y diversión de Adam, él también las conocía. ¿De verdad te excita esto?, preguntó Adam sacudiendo la cabeza. ¿Eres una vil, Irmael Seida Grese? ¿Sabes mi nombre, Lord Ángel?, preguntó en estado de shock. Sé todos los nombres, perra de Belsen, respondió Adam con una mueca terrible en el rostro, como un dragón despertado de su letargo. Miró hacia donde los exorcistas guardaban a más pecadores. En concreto, su mirada se posó en un grupo de pecadoras. La mayoría tenían apariencia canina, casi como perros del infierno. Los ejecutaron justo a tiempo para el día. Es seguro que a todos les encantaba llevar a sus perros de ataque a los campamentos. Ellos gimieron bajo su mirada. Por favor, no nos maten. Lo haremos, Adam gruñó. Doria arrojó una lanza y le arrancó la mandíbula inferior al guardia del campamento, quien cayó y se agarró la cara mientras gritaba de absoluta agonía. La oferta me repugna sinceramente. La prostituta más enferma y utilizada de la tierra sería menos sucia que tú, dijo Adam con saña antes de volver la mirada hacia la temblorosa Irma. Tú, especialmente entre ellos. Durante meses, oía al menos a una nueva alma mencionarte todos los días. La hiena, la perra. Algunos incluso te llamaban ángel de la muerte. Irma casi se derrumbó cuando Adam despertó sus poderes y con ellos, su odio, empujando a cada pecador al borde de cualquier cordura a la que aún se aferraban. Lilith levantó la mano. La ira de Adam disminuyó mientras la miraba fijamente, junto con todos los exorcistas. Los pecadores observaban con incertidumbre, algunos incluso se atrevían a albergar esperanzas. Sus ojos violetas brillaban, sus dedos se enroscaban y se movían sensualmente con magia oscura serpenteando alrededor de sus dedos. Su sombra se extendió ante ella, haciéndose más grande y más profunda mientras algo salía de la oscuridad. Movió su mano hacia adelante y una forma apareció en un destello de energía oscura y violenta, arrojada hacia los pies de Adam. Bajo la atenta mirada de los exorcistas y su señor, la reina del infierno depositó una ofrenda ante el rey de las langostas. Era un pecador con forma de gallina, entre todas las cosas, cuyas plumas sobresalían de un andrajoso uniforme militar. Todo su ser se estremeció cuando miró lentamente hacia arriba y vio el horrible trono y al ángel iracundo que estaba sentado en él.
Dejó escapar un jadeo de terror cuando se dio cuenta de que el trono estaba carbonizado y vivo, y que todo eso era incapaz de morir. Sus ojos temblorosos se posaron en la cabeza inmortal del Führer, cuyo lastimero lamento apenas podía oírse por encima de las llamas crepitantes. «Mi Führer», susurró, sonando completamente destrozado. Adán se rió entre dientes. Todos lo miraron y descubrieron que el señor exorcista tenía una sonrisa suave pero vacía en su rostro. «Veo que no has cambiado, Lilith. Todavía tienes la costumbre de conseguir todo lo que deseas. Para bien o para mal». Lilith no dijo nada. El pollo la miró con los ojos muy abiertos, comprendiendo lo que había sucedido. «Lilith. Supongo que debería hacer algo más. Pero primero», Adán miró con una sonrisa burlona al pecador que Lilith había colocado a sus pies. «Pensé que serías un perro. Aunque supongo que ambos encajan en cierto modo. El pintor y el criador de pollos. El artista y el artista de arte. Gracioso, ¿verdad, Himmler?» El pecador pollo levantó la mirada hacia el líder de los asaltantes, con un gruñido de terror en la garganta. «¿Qué? ¿Quién eres? ¿Por qué estás? ¿Por qué? ¿Líder del escuadrón de protección? ¿Nunca lo habías oído antes?», preguntó Adam con un suspiro divertido mientras se levantaba de su trono. Himmler chilló horrorizado cuando el pie de Adam aplastó el cráneo de Adolf Hitler. Los malvados mueren una segunda muerte. Con esto, Adam finalmente se levantó de su trono, mientras Irma y Himmler temblaban ante él. Himmler miró una vez más hacia el asiento de los cadáveres y tembló al verlo, tratando de darse vuelta y huir, para no convertirse en parte de él. Adán lo señaló y una explosión de energía sagrada destruyó por completo su pata de ave, dejando solo un pisotón sangrante mientras el pecador gritaba de agonía, con una mezcla de ruidos de pollo. «No te preocupes, no vamos a añadir nada más a eso», dijo Adam, fingiendo un tono de seguridad mientras se inclinaba para alborotar suavemente la cabeza del pollo pecador. El gesto engañosamente engañoso fue acentuado por el grito de Himmler mientras una magia dorada y celestial brotaba de los dedos de Adam y se clavaba en su rostro. Brillaba mientras una terrible marca atravesaba sus plumas y se clavaba en su piel. «¿Qué? ¿Qué me has hecho?», gritó el perro del Führer mientras Irma observaba con depravación y terror. «Solo me aseguro de que todos sepan quién eres», respondió Adam casualmente mientras caminaba hacia un lado, donde los exorcistas sujetaban al pecador en dos filas. Él les hizo un gesto con la cabeza y la primera fila de pecadores se encontró apuñalada por las lanzas de los exorcistas, pero no de manera letal, solo cortes profundos en las extremidades, en los costados y algunos incluso llegaron a amputarles las extremidades, pero no mataron a ninguno. Y luego sonrió a la segunda fila de exorcistas. Sus cautivos esperaban aterrorizados el dolor que vendría, la llegada de su segunda muerte. Nunca llegó, ya que todos los exorcistas se alejaron de los pecadores. Las almas de los condenados miraron a los ángeles y luego a Adam con incertidumbre. «Víctimas del Tercer Reich», dijo Adam con voz firme y pesada. La primera línea de pecadores heridos se quedó congelada en su sufrimiento y miró hacia atrás, a la segunda línea de pecadores. Solo entonces se dieron cuenta de que esos pecadores no eran sus camaradas. No, de hecho, todo lo contrario. Eran aquellos que habían capturado en el infierno, aquellos de los diversos grupos que consideraban inferiores a ellos. Los tomaron y los usaron. Para el deporte, para la práctica y otras cosas. Después de todo, era su deber castigarlos aún más. Eso dijeron sus líderes, eso dijo el Führer. Y ahora no era más que un reposapiés roto. «Esos tontos que están frente a ustedes pensaron que su trabajo era castigarlos», dijo Adam, llamando su atención. Estaban equivocados. La segunda línea, y yo, ambos bandos empezaban a reconocerse, empezó a animarse lentamente, con cautela, observando a los señores exorcistas con interés, a pesar de su evidente odio hacia ellos. Porque definitivamente odiaba más a los esbirros de las potencias del eje. «Sin duda, sois pecadores, pero todos tenéis suerte», continuó Adam con una sonrisa burlona mientras señalaba a los soldados. «Durante 3 años, nuestro objetivo será dar casa a esta escoria, a aquellos que pensaron que les correspondía juzgar a quien debía ser purgado y quien debía prosperar». Poco a poco, los otros pecadores comenzaron a aparecer con una energía vengativa a su alrededor, y los exorcistas no los detuvieron. Los han atormentado a todos, en vida y ahora en la muerte. Ustedes, las víctimas pecadoras de esta guerra y sus purgas. Y por eso, en nombre de todas sus víctimas que llegaron al cielo, les ofrezco esto», dijo Adam, señalando a los pecadores que sus exorcistas habían reunido de entre el ejército de pecadores del eje.
Hagan con ellos lo que crean conveniente antes de que los acabemos. La escoria observaba con horror cómo sus compañeros pecadores, los inferiores a los que atormentaban en vida y en el infierno, se acercaban lentamente con una alegría y una rabia retorcidas en los ojos. Se abalanzaban sobre quienes los habían perseguido, los habían atacado y torturado con un fervor perverso mientras yacían heridos e indefensos ante ellos. Himmler no pudo evitar observar con desesperación cómo venían a por él también. Podía verlo en sus ojos. De alguna manera sabían quién era, qué había hecho y de qué era responsable. Pronto sus manos lo agarraron y tiraron de él mientras comenzaba a gritar, sabiendo que el dolor vendría. Una vez hecho esto, Adam finalmente volvió su atención a Lilith, quien había observado todo sin reacción. Ahora bien, ¿de qué podríamos hablar, reina del infierno? El futuro, Adam, respondió Lilith con calma, sus palabras siniestras por su vaguedad. El tiempo que sea que aún falte. Adam resopló mientras se acercaba a ella. Sin decir palabra, se alejaron de la masacre que tenían detrás. Si uno no lo supiera, podría confundir esto con un paseo morbosamente amistoso. Solo Lute mantuvo sus ojos fijos en la pareja mientras se iban. Cielo. El día del exterminio había terminado. La mayoría no lo sabía, obviamente, pero ya había terminado. Los exorcistas regresaron. Este año no hubo celebraciones, ni alardes ni fanfarronerías por las muertes. Estaban cansados. Mental, emocional y espiritualmente. Capitán, dijo Aldona con una mirada ausente mientras estaba sentada en una mesa en el cuartel. ¿Qué fue eso? Me sentí como si estuviera poseída por la mismísima ira de Dios. Locría tarareó mientras le pasaba una botella de algo. El señor Adam ama a la humanidad, tanto a los vivos como a los salvados, pero a veces, necesita expresar su decepción. Aldona frunció el ceño. ¿Ya habías visto esto antes, no? Locría asintió. Hace unos siglos, había un hombre, un señor de la guerra llamado Timur. Él, Locría hizo una pausa, se calmó mientras se frotaba los ojos. Hizo que los caballos pisotearan a miles de niños hasta matarlos, mientras sus madres observaban. Aldona se quedó mirando fijamente por un momento, con los ojos muy abiertos y la boca abierta por la sorpresa. Se puso una mano temblorosa sobre la boca. A pesar de todo lo que había soportado y aprendido sobre la guerra que le había costado la vida, todavía había algunas hazañas terribles en la historia que le revolvían el estómago. No hay vergüenza en querer dejar a los exorcistas. No es para todas las almas. Si no te parece bien, es mejor no forzarlo, aseguró Locría con calma. Aldona negó con la cabeza. No. Quiero decir, hizo una pausa. A veces siento que me estoy volviendo como ellos. Los que mataron a mi familia y a tanta gente de mi pueblo. Pero luego recuerdo lo que han hecho estos animales, que están ahí abajo por una buena razón. Es natural que los exorcistas nacidos en la tierra se sientan así a veces, admitió Locría mientras la miraba. Los humanos deben ser empáticos entre sí. Y los pecadores también fueron humanos en algún momento. Aldona frunció el ceño. Encontré a los exorcistas sin que nadie me hubiera hablado de ustedes. Siento que mi destino es estar aquí. Se instalaron en un silencio tranquilo pero cansado. En otro lugar, en la oficina de Será, Emily dormía con la cabeza apoyada en el escritorio. A su alrededor había varios documentos, pantallas mágicas y algunos objetos. No se dio cuenta de que Adam estaba cerca, mirando los objetos distraídamente. Sus ojos se posaron en un objeto simple, un cilindro hecho de una hebra de metal enrollada. A su lado, justo debajo de Emily, había un trozo de papel con el título escrito en letras grandes. Cosas de la Tierra para animar a Adam. Solo había un artículo en la lista. Slinky. Obviamente no había tenido mucha suerte, lo cual no era de extrañar, ya que la mayoría de las cosas todavía giraban en torno a la guerra. Vio la manta que se le había caído a Emily y la señaló. Brillaba con una luz dorada cuando la levantaron para cubrirla nuevamente. Emily se movió levemente mientras levantaba la cabeza. Adam. Dijo confundida mientras miraba hacia atrás. La habitación estaba vacía, salvo ella. Debo haber estado soñando, murmuró mientras se frotaba los ojos y se abrigaba más con la manta. No tenía frío, pero estaba cómoda. Parpadeó al notar algo. ¿A dónde se fue el Slinky?, preguntó, buscándolo con curiosidad. Suspiró después de un momento. Bueno, no creo que a Adam le hubiera gustado. Ella comenzó a limpiar su desorden pero no se dio cuenta de algo. Que el signo de interrogación al final de Slinky estaba tachado. 30 de mayo de 1946.
Fue un momento interesante para Alastor en el infierno. Estaba buscando a un pecador, uno bastante específico. Los detalles no estaban del todo claros, pero aparentemente era un títere de los nazis que se apoderaron del país de Hungría. Surgió de su sombra en la entrada de una cueva en las afueras de Pentagram, una en el borde montañoso que rodeaba el cráter en el que se encontraba la ciudad. Muchas almas habían optado por esconderse en esos lugares. No. No. Por favor. No. Solo quería, Quizás alguien me haya ganado el premio, dijo Alastor con un tarareo, entrando de todos modos. Al menos sabría si esa había sido su presa. Caminó más profundo y por más tiempo en la oscuridad, entrecerrando los ojos mientras sentía una presencia muy pesada y poderosa. Debes tener cuidado donde cazas. Alastor se giró bruscamente, sosteniendo su bastón con sombras y relámpagos a su alrededor. Una ola de oscuridad lo empujó contra la pared de la cueva. Apretó los dientes y siguió sonriendo mientras miraba a su atacante. Se quedó congelado. Lilith parecía casi divertida por su expresión de asombro. Nunca se sabe dónde puede estar escondido un pez más grande. Alastor se enderezó. Majestad, saludó con un movimiento de cabeza. Le pido disculpas si me estoy entrometiendo. Estaba buscando a cierto pecador. Supongo que se trata de Ferenc Selassie. Preguntó Lilith expectante, y Alastor la miró con curiosidad. Hizo un gesto con la mano hacia un lado y las sombras se movieron para revelar a un pecador. O lo que quedaba de uno. Los restos ensangrentados estaban tan completamente destruidos que Alastor ni siquiera podía distinguir la forma de este pecador. Vaya, qué obra de arte. ¿Hizo algo que te enfadara? Preguntó Alastor con curiosidad. Estás equivocado, esto no es obra mía, dijo Lilith, sus ojos brillando débilmente en la oscuridad y la pared al final de la cueva comenzó a iluminarse con el mismo tono amatista. Alastor dio un paso adelante, entrecerrando los ojos al ver las paredes de la cueva, la luz que emergía de los símbolos y sigilos tallados en la piedra. Estas marcas son alguna forma de magia, pero ninguna que yo conozca. Pocos lo saben. Es la magia del viejo mundo, mezclada con la magia baja del infierno, reflexionó Lilith. Es un portal creado por el ángel caído, que permite viajar en secreto a otro lugar similar en los otros anillos. Este tonto intentó activarlo para escapar del anillo del orgullo. Al hacerlo, quedó en este estado. Y tú lo liberaste de su miseria. Qué misericordioso, reflexionó Alastor con calma. ¿Qué interés tenías en él? Preguntó Lilith distraídamente. Estoy seguro de que lo sabes. Se ha corrido la voz desde el último día de que nuestro amigo dorado de arriba ha declarado abierta la temporada de Casa del Eje y de todos los que los ayudaron. Esto ha creado, digamos, un mercado interesante para los señores supremos, tanto experimentados como ambiciosos, explicó Alastor. Sí, lo sé. He oído a grupos enteros de pecadores ofrecer sus almas colectivas a cambio de venganza contra ciertas almas, recordó Lilith, mirando el cadáver. No parecía alguien que mereciera mucha atención, en comparación. Según mi limitado entendimiento, era un títere de los alemanes y tomó el control de su propio país por ellos. Por lo tanto, sus compatriotas lo querían en sus garras, reflexionó Alastor. Irónico, ¿no? Rápidamente formaron una facción bastante poderosa en el infierno, pero con su liderazgo tan completamente masacrado, han sido arrojados a los vientos del infierno. Se aprovecharon de muchos, pero ahora están marginados incluso por los pecadores, que ahora buscan su tormento y muerte final. Sí, Adam puede ser bastante minucioso cuando siente que algo debe ser destruido, concordó Lilith significativamente. ¿Adam? Repitió Alastor, levantando las orejas. Lilith sonrió lentamente. Ah, ¿sí? ¿No sabías quién era el señor exorcista? Supongo que esa información aparece y desaparece del conocimiento común entre los pecadores. Entonces, el gran exterminador es también el padre de la humanidad. Qué interesante, reflexionó Alastor. Lilith tarareó. No. Lo que es verdaderamente interesante es que Adán te dio un nombre, siervo de la media luna. Alastor hizo una pausa. Adán, el primer humano, le había dado un título. Cualquiera que conociera un poco el Génesis sabía que era importante, aunque no supiera exactamente qué significaba. Ahora muchas piezas encajaban en su lugar. Se negó a prestarle atención a Lilith, pero descubrió que ella ya se había ido. Como si nunca hubiera estado allí, para empezar. Alastor miró a su alrededor con cautela, no le gustaba esta situación. Era poderoso para ser un overlord, pero parecía encontrarse constantemente rodeado de aquellos que estaban por encima de él en la cadena alimentaria. Y no le gustó.
6 de agosto de 1946. 10 años. Charlie no se había dado cuenta hasta hoy, pero Adam había asistido a su cumpleaños todos los años durante 10 años, a partir del año pasado. Y parecía que este sería el primer año en romper esa racha. Aún. ¿No va a venir, verdad? Preguntó Riker mientras estaban en el balcón de Charlie, mirando hacia el orbe que representaba al cielo. Charlie forzó una sonrisa en su rostro. Sabía que no lo haría. Todavía estuve allí, lo sé, dijo Riker con un escalofrío al recordar el frío abrasador que era el odio del señor exorcista hacia la raza demoníaca. Fui ayer a la embajada. Quería dejarle una carta, dijo Charlie distraídamente. Nunca pregunté cómo era vivir en ese lugar, con ángeles, preguntó Riker con curiosidad. Fue agradable, dijo Charlie con una sonrisa mientras recordaba vívidamente los pasillos de la embajada celestial, que cada vez le resultaban más familiares. Podía recordar vívidamente momentos de ella jugando o hablando con Adam y los exorcistas después de la batalla de las serpientes. ¿Qué piensas de ellos, Riker? ¿Los ángeles? Riker se encogió de hombros. Los nacidos del infierno se matan entre sí todo el tiempo y solo tenemos una vida en el infierno. ¿Ángeles matando a pecadores una vez al año? Eso nunca me pareció gran cosa. Dejan a los nacidos del infierno fuera de esto, aunque ellos también nos odian. Eso es más de lo que la mayoría hace aquí abajo. Charlie frunció el ceño suavemente. Al crecer, nunca supo mucho sobre los otros anillos, pero los exterminios fueron el centro de atención todos los años durante toda su vida. Nunca pensó mucho en los otros anillos. Los pecados siempre hacían que pareciera que tenían todo bajo control, pero bajo control no significaba bueno. Riker rompió el silencio. Bueno, al menos esa maldita guerra ha terminado. Las cosas en Pride Ring pueden calmarse un poco. Charlie sonrió un poco. Sí. Papá dice que probablemente reabrirán Lulu World en 5 años, tal vez menos. Bien. Quizá pueda llevar a mi hermana allí al menos una vez antes de que crezca, reflexionó Riker antes de fruncir el ceño. ¿Manchas? Charlie lo miró con curiosidad. No podré venir tanto. Ahora tengo que trabajar más seguido y todo eso, explicó Riker en tono de disculpa. Charlie bajó la cabeza. Lo sé. Traté de no pensar en ello, pero sabía que pronto todos estarían ocupados con sus propias vidas. No te pongas de mal humor por mi culpa. Seguiré aquí para tus cumpleaños y esas cosas, prometió Riker mientras se apoyaba en la barandilla. Lo siento, tenía que decírtelo ahora. Parpadeó cuando Charlie de repente lo abrazó. Gracias por ser mi amiga, dijo con voz feliz pero solemne. El diablillo sonrió y le dio una palmadita en la espalda. Día del exterminio, 1946. Los exorcistas tenían como objetivo a los peores condenados de la Segunda Guerra Mundial. Esto, sin embargo, no excluyó por completo al resto de los pecadores. Una multitud de pecadores se había reunido ante la embajada. Miembros de las potencias del eje atados, heridos o incluso esclavizados eran acorralados como animales hacia la puerta. Por una vez, algunos pecadores se burlaban y aplaudían a los ángeles que vendrían en este día de exterminio. Los exorcistas descendieron como un enjambre sobre las víctimas reunidas, que intentaron huir. Pero la puerta era implacable y sus captores los devolvieron a su lugar a patadas. Gritaron cuando los ángeles cayeron sobre ellos en una lluvia de plumas y acero, convirtiéndolos en tiras ensangrentadas. El resto de los pecadores se rieron y vitorearon mientras veían al exorcista hacer su sangrienta obra. Una lanza perdida salió y golpeó a alguien en el pecho. Los pecadores todavía se reían y sonreían, pero poco a poco comenzaron a dispersarse y a huir mientras miraban hacia atrás. Los exorcistas no los tenían como objetivo, pero probablemente tampoco les importaría matar accidentalmente a algunos de ellos. Una vez terminado esto, los exorcistas se desplegaron por la ciudad, en busca de su presa deseada. Excepto Adán. El primer hombre descendió sobre el asentamiento en ruinas de hace un año. El trono de los cadáveres de los pecadores seguía allí. Muerto ya, pero todavía allí, sin embargo, de alguna manera, sin pudrirse. Adán no se sorprendió. Aterrizó y encontró más pecadores reunidos aquí para arrojar más de las criaturas que hicieron esta guerra tan horrible. Alemanes, húngaros, japoneses, italianos y la mayoría. Adam no era ningún tonto, a pesar de lo que otros pudieran pensar. Había muchos monstruos de la facción aliada que habían acabado o acabarían aquí abajo. Pero se ocuparía de ellos en otra ocasión. Por ahora. Sonrió con malicia y los pecadores se alejaron de sus aterrorizadas víctimas.
Los pecadores que no pertenecían al eje todavía estaban afectados por el terrible odio que exudaba Adam, pero para estos pocos valientes, la oferta de venganza evitó que sus piernas huyeran y que sus cuerpos se paralizaran de terror. En otro lugar, Charlie observaba desde su habitación a los distantes exorcistas a través de la ventana. Este año se estaban peleando con bastante saña, igual que el año pasado. Era casi como durante la Gran Guerra, cuando aparentemente tenían un cupo. Excepto que ahora no se trataba de números, ella lo sabía. Sacudió la cabeza mientras cerraba las cortinas y se dirigió a la grabadora que Adam le había regalado el año pasado. La había usado bastante y estaba agradecida de que no pareciera que se hubiera quedado sin espacio para guardar las grabaciones. Lo activó y se encontró con la imagen de una grabación de ella montada en la espalda de su padre mientras volaba, tomada por su madre. Sonrió al verla y escuchó el sonido de su madre riéndose fuera de la pantalla. Lucifer, la vas a enfermar con esos bucles. Charlie rebobinó la canción y llegó hasta la primera grabación con los capitanes exorcistas. Feliz cumpleaños, el flaque. Empezó con una sonrisa nostálgica en el rostro. Era extraño. Sabía el nombre de cada capitán entre los exorcistas, junto con sus personalidades, lo que hacían el resto del año e incluso algunas de sus historias. Hace décadas, todo lo que había pensado de ellos eran los ángeles sin rostro que masacraron a su pueblo. Ellos también eran personas. Pero las cosas no eran tan simples como detener los exterminios solo porque le parecía cruel. Nada era simple ya, al parecer. Supuso que esa era otra cosa sobre crecer. La grabación se apagó al llegar al final de la primera escena y ella, distraídamente, la rebobinó de nuevo. Bajo. Y entonces parpadeó. ¿Hubo algo antes de esa primera grabación? ¿Los había usado Adam antes de dárselos? Curioso y sin querer pensar en lo que ocurría afuera, Charlie rebobinó el dispositivo una vez más. Ella parecía cautelosa mientras parecía tensarse por un segundo, como si la grabación estuviera atascada de alguna manera, antes de que la imagen se sacudiera y se volviera inestable. «Oh, no. ¿Lo rompí?», preguntó Charlie consternado. Para su alivio, la imagen volvió a enfocarse y mostró una fogata. Sí, eso era lo que parecía, un conjunto de madera ardiendo dentro de un círculo de piedras. Estaba oscuro, presumiblemente de noche a juzgar por la oscuridad que había justo afuera del resplandor de las llamas. El fuego crujía y chisporroteaba de una manera casi relajante. Charlie frunció el ceño. ¿Por qué habría una grabación de una fogata en su cámara? Entonces se animó y se inclinó hacia adelante al oír algo. Zumbador. Una voz tarareaba una melodía, y los fuegos parecían bailar con el ritmo, encendiéndose y girando con cada nota. Las llamas crecieron y tomaron formas con sus tentáculos. La forma de personas, niños, corriendo y jugando entre ellos. Y entonces, la voz empezó a cantar. Una voz femenina llena de esperanza y, sin embargo. Calma, hermosos hijos, pronto ya seréis en un reino libre de juicios. Los niños se detuvieron y miraron hacia arriba con alegría al oír la voz, mientras se reunían en el centro de la fogata, como si tuvieran su propia fogata en el medio. Lo siento, dulces niños, no hay tiempo para quedarse aquí, ya no os revolcáis más. En cambio, había una figura más alta, y las llamas adquirieron la apariencia de un ángel de 6 alas. Las alas se abrieron cuando la figura se dio la vuelta y dio la bienvenida a cada uno de los niños. Escuchen, queridos hijos, no hay necesidad de orar. Su eternidad comienza mañana. Charlie casi podía ver sus caras ahora, de alguna manera, sonriendo ampliamente ante las promesas y garantías que el ángel les dio, sus ojos llenos de confianza y un tipo de amor familiar. Dormid bien, hijos, pronto jugaréis liberados de la miseria y las cenizas. El ángel agitó una mano sobre las cabezas de los niños, y todos comenzaron a bostezar y a quedarse dormidos, acurrucándose sobre sí mismos para calentarse. Apresúrense, hijos, hoy están a salvo, libres del pecado y de la tribulación. Mientras el ángel se paraba sobre los jóvenes dormidos, Charlie frunció el ceño. ¿Por qué? ¿Por qué tenía esa sensación tan incómoda? Esto era algo así como un espectáculo de marionetas con llamas que hacían los ángeles, ¿verdad? Calma, hermosos niños. Charlie se sobresaltó al ver que el fuego se había vuelto real y ahora se estaba extendiendo a su habitación. ¿Qué está pasando?, exclamó mientras intentaba apagar el dispositivo, sin éxito. Incluso intentó apagarlo, pero la imagen del ángel en llamas todavía estaba allí y mirándola directamente. Pronto te pondrás. Charlie se levantó de la cama y corrió hacia la puerta, intentando abrirla, pero no se movía. Mamá. Papá. ¡Ayuda! Gritó en pánico mientras miraba hacia atrás.
La figura resplandeciente ahora había crecido hasta alcanzar el tamaño de un ángel, elevándose sobre ella. En un reino libre de juicio, Charlie pasó corriendo junto a la figura y esquivó las llamas mientras corría hacia su balcón. La puerta se abrió y Charlie jadeó al encontrar el cielo lleno de nubes que llovían cenizas sobre las ruinas quemadas de Pentagram. Lo siento, dulces niños. Ella se acercó a la barandilla aturdida, casi como si estuviera en trance mientras miraba hacia abajo. No hay tiempo para quedarse. Un grito silencioso de horror salió de su garganta al ver los cadáveres. No se veía ni un centímetro del suelo, cubierto de cuerpos quemados con sus cenizas y huesos. Y todos ellos, hasta el último de ellos, eran niños. Y Charlie tembló al ver las formas carbonizadas de sus amigos. Riker, Gleam, Vena, Amphi y Deska. Todos ellos miraron hacia arriba con agonía por haber sido quemados vivos. Aquí ya no te revolcarás. La voz ya no era esperanzadora. Ahora estaba vacía y fría, en contraste con las llamas. Se giró y vio a la entidad llameante de pie en la puerta, con las alas abiertas como para abrazarla. Sueña ahora, niños. El ángel en llamas se acercó. Charlie intentó invocar su tridente, su magia, pero todos sus poderes le fallaron mientras temblaba. Porque nunca más te desviarás. La figura extendió lentamente una mano de dedos ardientes hacia su rostro. Y a su alrededor, Charlie podía oír el rugido de las llamas y los gritos agonizantes de los niños que resonaban en sus oídos y en lo más profundo de sus huesos. Y purificado por el Tofet, la mano se detuvo y Charlie sintió como si la figura ya no la estuviera mirando. Un peso suave cayó sobre uno de sus hombros, lo que hizo que Charlie mirara cautelosamente hacia un lado. Era un pájaro. Un águila blanca con alas con puntas doradas. Y los brillantes ojos del ave miraron intensamente al ángel en llamas. Con un solo aleteo de las alas del águila, un gran viento extinguió las llamas, provocando que la entidad ardiente desapareciera en la nada. Charlie miró al águila con desconcierto y sospecha. «Adam». El pájaro se giró para mirarla a los ojos y Charlie pudo sentir una profunda familiaridad con esta criatura. Ella parpadeó. Y finalmente, ella despertó. Charlie se quedó mirando el techo durante un buen rato antes de incorporarse lentamente. Escudriñó la habitación varias veces antes de darse cuenta de que todo estaba bien. Nada se estaba quemando. Nada y nadie. Se frotó la cabeza y los ojos, todavía conmocionada por eso. Eso fue nuevo, se dijo a sí misma. Estaba tan acostumbrada a tener el mismo sueño aterrador que otro diferente la dejó completamente ciega. Una campana sonó en Pentagram, avisando a todos que el día había llegado a su fin una vez más. Casi ausente de voluntad consciente o pensamiento, Charlie se levantó de su cama y fue a la puerta del balcón para mirar por la ventana, mirando al cielo mientras los ángeles se marchaban. Inhaló y no pudo evitar sonreír cuando vio una figura flotando en el aire. Adam la estaba mirando directamente, aunque fuera desde una gran distancia. Ella le hizo un gesto con la mano y él le devolvió el gesto perezosamente con su alabarda todavía en la mano. Y con esto, él también partió hacia el cielo. Charlie suspiró y esperó que las cosas mejoraran el próximo año.